cómplices de la opresión. De participación en el PIB mundial. Iniciemos ya este programa de Vértice Internacional. Encantada de que me acompañen el día de hoy porque estoy segura que les gustará este programa, pues abordaremos los 3 años de la crisis en el Cáucaso, derivado principalmente por el enfrentamiento militar que se dio entre Rusia y Georgia el 7 de agosto del 2008. Pasaremos revista a las claves del conflicto entre Rusia y Georgia que ocasionaron que la misma Osetia del Sur y Abjasia fueran reconocidas como naciones independientes por parte de Rusia, un hecho que nos obliga a revisar el desmembramiento de la Unión Soviética y el estado de sus antiguas exrepúblicas soviéticas, así también como las lecciones y los mensajes de esta incursión militar que justamente apareció cuando se celebraban los Juegos Olímpicos de Pekín. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional bloque migratorio y fronterizo les vamos a platicar sobre los desplazados y refugiados que ha ocasionado el conflicto entre Rusia y Georgia. Sorrina Musali, acompáñenme. La región del Cáucaso se localiza en los límites de Europa del Este y Asia Occidental y tiene una extensión de aproximadamente 1.200 kilómetros. La zona central está cubierta por numerosos glaciares. En la occidental domina la presencia de bosque, mientras que la oriental es una región casi desértica. Las principales fuentes económicas son la producción de petróleo y gas, así como la agricultura y ganadería. En la región sur o Transcaucasia, incluida generalmente dentro del Medio Oriente, coexisten Armenia, Georgia y Azerbaiyán, las cuales obtuvieron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética. Por su parte, el Cáucaso Norte, o Ciscaucasia, se ubica en Europa Oriental, pertenece a Rusia y se divide en 7 repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Lingüestia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia y Adiguea. En el Cáucaso viven alrededor de 30 millones de personas, predominantemente de tez blanca, aunque existen más de 60 etnias diferentes. La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero también hay muchos musulmanes, especialmente en Azerbaiyán. El Cáucaso es una zona de numerosos conflictos étnicos y nacionalistas, cuyos principales enfrentamientos tienen lugar en el norte, debido a la aspiración independentista de algunas repúblicas autónomas como Chechenia. En el Cáucaso Sur, los principales conflictos están motivados por reivindicaciones territoriales, como sucede con Armenia, que reclama el territorio de Nagorno-Karabaj bajo dominio de Azerbaiyán. En 1991, tras la disolución de la URSS, se constituyó la Comunidad de Estados Independientes, compuesta por 10 de las 15 exrepúblicas soviéticas, salvo los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que actualmente son miembros de la Unión Europea. Turkmenistán, que abandonó la organización en 2005 para convertirse en miembro asociado, y Georgia, que se retiró en agosto de 2009. La década de los 90, la última del siglo XX, inicia con un proceso arrollador de transformaciones políticas que traen como consecuencia el surgimiento de un nuevo orden internacional impuesto por el desmembramiento de la Unión Soviética y también la caída del muro de Berlín. El fin de la Guerra Fría irrumpe con el despertar de viejos nacionalismos que se habían quedado atrincherados y enquistados por el establecimiento de fronteras arbitrarias y también por estas reivindicaciones autonomistas que habían quedado congeladas durante mucho tiempo. El fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar de alguna manera despiertan viejos nacionalismos que habían quedado atrincherados desde la Guerra Fría en esta región del Cáucaso. Sí, en realidad, porque siempre han estado ahí. Es una historia milenaria del Cáucaso por lo que se refiere a las nacionalidades. El hecho de que sea un territorio tan pequeño, apenas nuestro istmo de Tehuantepec, con 60 pueblos distintos, con sus culturas, lenguas, religiones, etcétera. Y si bien es cierto que hay religión dominantes, hay muchas formas de expresión cultural y cada pueblo en diferente momento
fue dominante sobre otros. Georgia en algún momento fue dominante, muy poco tiempo, pero igual. Así que cada uno de ellos, los azeríes, los armenios, los georgianos, y dentro de Georgia los diferentes grupos, abjasios, adjarios, osetinos, etcétera, cada uno tiene su propia peculiaridad, y por supuesto el desaparecer la Unión Soviética, acabar la Guerra Fría, pues solamente dos grupos sobrevivieron: los nacionalistas y los religiosos. Tal vez la desintegración de la ex Yugoslavia y de la reciente formación de estados independientes en la región del Cáucaso son los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia que encuentra su afirmación en las postrimerías del siglo XX. Con la creación de la Comunidad de Estados Independientes, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, territorios del Cáucaso que se han visto disputados históricamente por la influencia iraní, turca y hasta hace poco por el dominio soviético, alcanzaron su independencia en medio de conflictos interétnicos y un revuelo de resentimientos alimentados por invasiones, conquistas, masacres, despojos y humillaciones que se han ido sucediendo a través de la historia. La región del Cáucaso ha sido una zona disputada tradicionalmente por esta influencia iraní, también turca, y en el siglo XX por el dominio soviético. Es larga la historia. Si queremos ir al siglo XIII, al siglo IX, tenemos a los mongoles, que estuvieron ahí hasta el siglo XV, y después hemos tenido ahí la presencia de los iraníes, de los turcos. Una parte, incluso la población georgiana vive en Turquía. Es decir, por supuesto que es un nudo. Y es un nudo porque al estar en medio del Caspio y del Mar Negro, y sobre todo el Caspio tan rico, no solo hoy en petróleo, que es fundamental, pero en toda la historia, es el tránsito de las mercaderías. Las mercaderías que iban desde Suecia hasta la India, esa era parte de su ruta. Sin embargo, vemos que tanto Azerbaiyán como Georgia hoy están totalmente orientados hacia Occidente, sobre todo Georgia. Armenia tiene más nexos con Rusia, y por lo tanto pues vemos que Azerbaiyán, por ejemplo, es una potencia petrolera, aunque es un país muy pequeñito. De todas maneras exporta su petróleo y gas hacia la Unión Europea por la única ruta que no transita por territorio ruso en el espacio exsoviético, que es la ruta que construyó la British Petroleum con auspicio del gobierno estadounidense y británico después de la caída de la Unión Soviética, y esta ruta se llama BTC porque es la ruta que sale de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, y pasa por Georgia como una concesión de Occidente a Georgia, porque Georgia no tiene ni gas ni petróleo. Entonces es una ayuda para el desarrollo de este país, y después llega al puerto de Ceyhan en el sur de Turquía, y de ahí se embarca a la Unión Europea. El Cáucaso está conformado por un mosaico pluriétnico que encuentra referencia en la misma diversidad identitaria de la ex Unión de Repúblicas Socialistas, que aglutinaba, según los libros de historia, a más de 100 grandes etnias y 300 nacionalidades desplegadas en 15 repúblicas socialistas que iban desde los estados bálticos y el Asia Central hasta el Cáucaso y Europa Oriental. Este caldero de pueblos, lenguas, religiones y culturas ha sido el botín de conflictos raciales y sociales de gran calado que los han orillado a dirimir sus diferencias a través de enfrentamientos armados, altos al fuego y frágiles armisticios. El problema es que no son georgianos solo georgianos, son abjasos, osetinos, adjaríes y otros grupos, además de los vecinos azeríes, rusos, armenios, que en pequeños porcentajes viven. Y es muy curioso, el periodo soviético pretendió reivindicar a todas estas nacionalidades y les apoyó para que tuvieran escuelas y apoyar para que su idioma se conservase, dándoles lugares en la educación media superior e incluso en las sociedades más grandes en la educación superior, porque
yo recuerdo por lo menos un par de aldeas en Georgia en que de una aldea a la otra se hablaban lenguas distintas, se pensaba cosas distintas y no se llevaban unos con otros. El pleito era porque los del norte con los del sur, los de la aldea que está del otro lado del río con la que está de este lado del río, es decir, es un conflicto impresionante. Si a eso le sumamos el asunto religioso, aunque si bien es cierto que aquí la religión mayoritaria es la cristiana en su variante ortodoxa, las ex repúblicas soviéticas han tenido que enfrentar una serie de retos para conseguir su anhelada estabilidad política, económica y social y alcanzar el reconocimiento codiciado de la comunidad internacional. Se trata de estados independientes muy jóvenes que han sufrido fuertes desacomodos en sus estructuras institucionales ante la sumisión histórica impuesta por Moscú, sistemas económicos altamente centralizados y subdesarrollados, condiciones sociales de atraso y sobre todo la falta de un aparato militar independiente y con capacidad de garantizar la soberanía naciente de estos países. Así, por supuesto, como la falta de experiencia en asuntos de política exterior y de relaciones internacionales. Cuando se disuelve la Unión Soviética, Armenia, por ejemplo, queda muy desprotegida porque pues casi no tiene recursos naturales, Georgia también. Solamente Azerbaiyán tiene la posibilidad de desarrollar por sus capacidades y con la intervención también de las petroleras extranjeras, sus recursos naturales de gas y petróleo. Stalin es enemigo de las independencias, es enemigo de las autonomías, es más bien un georgiano rusificado, claro, y trata de rusificar al resto. Entonces todo eso fue, y cuando estalla finalmente el conflicto y desaparece la Unión Soviética y se independiza Georgia en 1991 y todo esto, empiezan los conflictos, porque aquí hay un problema que es el que va a desatar finalmente el conflicto de hace 3 años. Los norteamericanos finalmente han logrado ahora crecer en Georgia, y crecer al grado que el presidente Saakashvili es un abogado neoyorquino. Es cierto que nació en Georgia, pero creció y se educó en los Estados Unidos, es miembro de la barra de abogados de Nueva York, y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy señalando que esto es lo que ocurre. Entonces hoy con la presencia y el apoyo o la simpatía, la tendencia pro-norteamericana, trata de favorecer algo que para los norteamericanos es importante, porque además Turquía ya cambió, ya no es la Turquía revolucionaria de la Ataturk de 1919-18, hoy es otra Turquía, es la Turquía de la OTAN. Esta región, que se considera de influencia cultural asiática, pero geográficamente perteneciente a Europa, ha tenido que librar numerosas batallas para desvincularse del dominio imperial y recientemente de los designios hegemónicos de Rusia. Más allá de la independencia de facto, sus verdaderos retos están en la conquista de esta autonomía política y económica que, con el conflicto entre Rusia y Georgia que se desató el 7 de agosto del 2008, se volvió truncado este deseo. Georgia tiene una tradición gigantesca de expansión, de reducción de territorio, invadido por otros pueblos, conquistado, reconquistan ellos su independencia, etcétera. Y digamos que para el siglo XX, los países que tienen ahí una presencia importante en Georgia, Turquía en el sur, Rusia en el norte, y por la parte oriental, curiosamente, Inglaterra, que se ha adueñado de los campos petroleros en el Caspio. Entonces es la búsqueda ahí del dominio de la zona, el petróleo se ha vuelto un elemento importante. Y en Turquía en ese momento ocurre una revolución, la revolución del Ataturco, que es una revolución antiimperialista, enemiga de los ingleses. Y entonces, cuando ocurre la Revolución de Octubre, por iniciativa de Lenin se les da las independencias a todas las repúblicas, aunque después empiezan la reconquista y que algunas de ellas de manera no muy pacífica se incorporan a la Unión Soviética, entre ellas Georgia. Hay una guerra civil espantosa que culminó en 1922 por una alianza entre Rusia y Turquía para derrotar a Inglaterra, porque en realidad los georgianos no tenían capacidad para ser independientes, o era con uno o con otro, y como Inglaterra tenía su gran interés ahí, que se contraponía al de los turcos y al de los rusos, pues turcos y rusos expulsaron a los ingleses,
Los rusos le otorgaron parte del territorio, Abjasia y Osetia, básicamente a Georgia, y con eso lograron tenerlos ahí de su lado. En 1991, tras la disolución de la ex Unión Soviética, la antigua República Socialista de Georgia se convirtió en un estado independiente. Sin embargo, 3 regiones integradas al interior de Georgia reclamaban su independencia. El caso de Abjasia, de Osetia del Sur y más adelante de Abjasia. Después de varias guerras cruentas de enfrentamientos y de la incursión militar entre Rusia y Georgia, que se derivó el 7 de agosto del 2008, fue que el presidente ruso Dmitry Medvedev reconoce las 2 naciones pequeñas de manera independiente, el caso de Abjasia y Osetia del Sur, una respuesta que no ha tenido resonancia en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Es que hay que entender, esa economía ya es política. Desde la Primera Guerra Mundial ya no nunca los hemos encontrado separados, pero desde la Primera Guerra Mundial ya no podemos encontrar una separación real entre los intereses económicos y los intereses políticos. Se imbrican. Así, totalmente unidos, y de esa manera lo que va a ocurrir es que el conflicto de hace 3 años es en el momento en que curiosamente se reelige Saakashvili. Saakashvili, la primera elección que llega es muy abierto, todo, llega con el 90%, más del 90% de los votos. Pero la situación en Georgia no es buena. En esta ocasión votó menos del 25% de la población, y de ese 25% que votó, el 50 y algo, es decir, casi la mitad de los que habían votado por Saakashvili lo hicieron. Es decir, bajó su simpatía. Los rusos quisieron aprovechar esto de que cayó la popularidad del señor y deciden el doble golpe, ¿no? Claro. Nos cerramos. Aprovechan esta incursión militar que hace Georgia sobre Osetia del Sur, ¿no? Así es, que se quieren independizar y que nadie lo reconoce, pero bueno, sí lo reconocen los rusos, ¿no? Los venezolanos, sí, los nicaragüenses. El Cáucaso, como sabemos, está muy ligado el Cáucaso exsoviético con Chechenia y con Osetia del Norte. En realidad, Osetia está dividida entre el territorio que está en Georgia, Osetia del Sur, y otra pequeña república autónoma que entra dentro del territorio ruso, que es Osetia del Norte. Entonces, cuando los militares rusos y el gobierno ruso evalúan la situación de que Georgia quiere ingresar a la OTAN, entonces les parece que eso es tener ya a la OTAN en su frontera directa, y por lo tanto ahí sí ya se acabó, digamos, la reacción pacífica de Rusia. El 7 de agosto del 2008, Georgia invade la provincia separatista de Osetia del Sur, argumentando que esta demarcación se encontraba en rebeldía y que coqueteaba a favor de la tutela rusa, pasando por alto los numerosos referéndums ciudadanos y la voluntad del Parlamento de Osetia del Sur de independizarse de Georgia. Sin embargo, este despliegue de fuerzas, encabezada por el presidente georgiano Mikhail Saakashvili, no ponderó una respuesta tan rápida y contundente del ejército ruso, quien sacó ventaja de la situación y apresuradamente ocupó territorio georgiano. Para celebrar el aniversario que sucedió el 8 del 8 del 8, fecha cabalística para China, cuando empezaron los Juegos Olímpicos en Beijing, y se dio este conflicto debido a que el presidente georgiano Mikhail Saakashvili quiso de manera violenta ocupar el territorio de Osetia del Sur. Entonces aquí sí la reacción de Rusia fue violenta. Pero ya aparte de este conflicto vemos que la influencia de Rusia más bien es económica, política, sobre los partidos políticos de estos países, pero no podemos decir que sea una influencia belicista, aparte de este conflicto que es algo especial. Saakashvili calculó mal en principio su política en lo que se refiere en lo interno al apoyo que creía tener. Se le olvidó algo que es fundamental: los abjasios no son georgianos, son abjasios, y los osetinos no son georgianos, son osetinos.
y Rusia les puso la banderita. Tampoco se la crean mucho los abjasios, porque ven lo que pasa con los chechenos y con los karabardinos que están en la parte rusa del Cáucaso. Y finalmente, de todas maneras, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, y no calculó que aunque ellos declaran que oficialmente la población de Abjasia y Osetia es un porcentaje muy alto georgiano, una cosa es declararlo en las estadísticas y otro es lo que la convivencia de las personas hacen. Es decir, primero no calculó exactamente con cuánto apoyo contaba en la zona. Ellos esperaban que la población resistiese al ejército ruso, y el ejército ruso atacó muy brutal, pero no hay que perder de vista que el ejército ruso que atacó a Abjasia, que se metió pues en Osetia, es el ejército ruso que viene de Chechenia. Es el ejército brutalizado que viene de que cada camino que encuentra es una bomba, es una mina. Entonces no eran tropas moscovitas, vamos a decirle así, entre comillas, europeas. Eran las tropas bárbaras que pelearon contra la resistencia también del mismo nivel en Chechenia y que llegaron a destruir. Entonces los abjasios, primero, no tenían un ánimo de resistir, y segundo, los osetinos igual, y segundo, no había manera de resistir. Georgia no tiene, ese es otro de los elementos fundamentales. Georgia es un núcleo en el comercio, en la venta de petróleo, pero es un país que su agricultura no la hace autosustentable. La crisis del Cáucaso, que se palpa con este enfrentamiento entre Rusia y Georgia, ha dejado a este último país en una situación de clara desventaja a 3 años de esta incursión. Rusia aprovecha la inexperiencia de la precaria provincia de Georgia para imprimir sus nuevos designios hegemónicos en su tradicional zona de influencia y sabe construir todo un escenario para demostrar su poderío bélico y su actuación impune cuando se trata de sus ex repúblicas y territorios. Un mensaje muy fuerte para la comunidad internacional y para las otras provincias independentistas que quieran desvincularse del yugo exsoviético y ahora de la influencia rusa. En Occidente, expectativas y planes para que Rusia se siga desintegrando, que esto sería por medio del Cáucaso ruso, que está pues inmediatamente con el Cáucaso exsoviético del que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de que la guerra de Chechenia sería una especie de detonador para que hubiera un efecto dominó de desintegración de toda Rusia, porque le llaman los Balcanes rusos, los analistas occidentales, y que, bueno, había el plan de que alimentando esa insurrección en Chechenia, entonces se podría ir socavando la integridad nacional de Rusia. Entonces, cuando los militares rusos ven esta situación y los servicios de seguridad, entonces llevan al poder a Vladimir Putin. En una noche del 31 de diciembre de 1999 sube Putin al poder, antes de las elecciones, por decreto básicamente de los militares y de la ex KGB. Ahora, salirse de la órbita rusa y contener estos designios hegemónicos, de alguna manera entonces tiene consecuencias para la región del Cáucaso. Sí, puede ser que sea mala mi apreciación y puede ser que algún nacionalista de esta región o de cualquier otra se ofenda conmigo, pero hay países que no son viables económicamente. Es decir, no que no tengan cultura, no que no tengan una tradición lingüística y una identidad, pero económicamente no son viables. Y Georgia, si no cataliza, acelera sus capacidades negociadoras para el comercio, no tiene la posibilidad de sobrevivir. Tiene que entregarse a alguien, vender su alma al mejor postor, aquel que le permita ser georgiano y tener independencia. Y que le dote de protección y de seguridad. El significado de este conflicto entre Rusia y Georgia devela, entre otras cosas, el papel protagónico de Rusia en la escena mundial. Justamente en la primera década del siglo XXI, los rusos despliegan su papel estelar, advirtiendo que el Cáucaso no puede diseñarse sin el trazo de la Federación Rusa y que su poder condicionará el mapa de los acontecimientos próximos y futuros.
Intencionalmente Rusia despliega un mensaje de superioridad hacia sus repúblicas separatistas y conflictivas, en donde se manifiesta que su política ambiciosa y carente de sustento en el derecho internacional será utilizada cuantas veces sea necesaria para seguir imponiendo un status quo favorable a los intereses del gigante rojo. Putin empieza un proceso de reposicionamiento del país que intenta ser pacífico, pero muy decidido en cuanto a que divide a la República Federada Rusa en 7 regiones para que no haya posibilidad de desintegración. Pone a sus encargados a que cuiden la región y solo le respondan a él. Y además comienza un proceso de recuperación económica, de utilización del gas y el petróleo como herramientas de reposicionamiento político, porque básicamente trataban a Rusia con Boris Yeltsin, la trataban como una potencia en declive, benigna, que ya no podía hacer daño. Así se relacionaban con Rusia los Estados Unidos, Europa occidental, y religiosamente Rusia le seguía vendiendo gas y petróleo. Sin embargo, uno de los méritos de Vladimir Putin como estadista para reposicionar a Rusia fue empezar a condicionar la venta de petróleo y gas a partir de que se respetara su interés nacional nuevamente, y de esa manera fue reposicionando la posición geopolítica, pero siempre por medios pacíficos, económicos. Los rusos, pese a la brutalidad, porque fue un acto sumamente brutal su intervención en Georgia, no han empeorado su imagen. Los rusos siempre han tenido una mala imagen en Georgia. Los georgianos, donde yo recuerdo, siempre odiaban a los rusos. Hablaban en ruso y luego escupían de lado, como diciendo malditos, ¿no? Y los rusos nunca han querido a los georgianos. Para ellos la imagen popular del georgiano en Rusia es el contrabandista, es el asesino, es el mujeriego, el mafioso, es decir, es el criminal. Por otra parte, el enfrentamiento entre Rusia y Georgia trae una clara dedicatoria y un mensaje a todos los actores occidentales que se mueven alrededor de la crisis en el Cáucaso. A 17 años del desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia no está debilitada y por el contrario, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN deben de medir y de ponderar perfectamente sus relaciones de acercamiento con las ex repúblicas soviéticas. Cuando se dio el conflicto y pues muy decididamente actuó Rusia, la OTAN se paralizó. Es decir, ya pues el gobierno estadounidense y los gobiernos europeos que habían participado en pues toda esta digamos planeación ya no hicieron nada, porque vieron la reacción de Rusia tan fuerte que temieron que esto pasara a ser ya no un conflicto Rusia-Georgia, sino un conflicto Rusia-OTAN. La casi pérdida de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur por parte de Georgia también encuentra un punto de explicación en los hilos que ha movido esta ex república soviética en la arena internacional. Parte de una política exterior que se considera a este país como parte de la Unión Europea y por lo tanto sujeto a su protección, y toda esta construcción de redes y alianzas estratégicas que ha tejido también con Estados Unidos y por supuesto su anhelo de ingresar a la OTAN. Toda esta ira desatada que se abre en Georgia por parte de Rusia, entonces, como hemos comentado, tiene mucho que ver con estos principios de política exterior georgianos que de alguna manera asumen a Georgia como un país europeo, que tejen relaciones estratégicas con Estados Unidos y también su ingreso a la OTAN. Es difícil. Tradicionalmente los georgianos se han considerado europeos, los rusos también se consideran europeos, aunque cuando vemos hay rusos europeos y hay rusos asiáticos. La política rusa y la política georgiana en relación hacia Europa Occidental ha sido marcada por los mismos objetivos: ser reconocidos por la Unión Europea, ser aceptados por la Unión Europea, ser los representantes de esa región ante la Unión Europea, solo que los rusos quieren que los georgianos lo hagan eso a través de ellos.
Rusia, desde el siglo XVIII, que firmaron el tratado, aquel en que pasó Georgia a ser parte del Imperio Ruso, allá por 1780, nunca ha concebido a Georgia como un estado independiente. Ese es el problema. No es que los rusos no reconozcan a los georgianos como europeos, que no reconozcan, porque ellos mismos se sienten europeos, es decir, no es el punto es que los rusos no asumen que Georgia sea un país independiente. Rusia inmediatamente condicionó en la venta del gas, diciendo que no se iba a dar ya a precios a Ucrania de preferenciales, ya que Ucrania iba a ingresar a la OTAN, y por lo tanto se dio un uso político a la venta del gas, y por lo tanto tenemos que Azerbaiyán siguió vendiendo gas a la Unión Europea sin condicionamientos como lo hace Rusia, y esto hace que la región sea muy importante, porque la Unión Europea a toda costa desearía tener abastecimiento de gas natural sin que Rusia se lo condicione. El posible ingreso de Georgia a la OTAN ha causado un revuelo mucho mayor tras la incursión militar de Rusia en Georgia. Una fuerte división en el seno de estos 28 países se cristaliza con las repercusiones que esto pudiera tener con Moscú. Esta preocupación y polarización de posiciones al interior de la Alianza Atlántica no se dejó notar cuando Georgia fue invitado a participar a la Cumbre de Lisboa, que se realizó en Portugal en noviembre del 2010. ¿De alguna manera ves factible que Georgia pueda ingresar a la OTAN? Si los norteamericanos presionan, sí. A los europeos no les va a importar, porque ellos igual van a negociar con los armenios para sacar el petróleo, porque Armenia es el otro camino para sacar el petróleo por Turquía, o con los rusos para sacar el petróleo, aunque ellos tienen más conflicto no con Rusia, sino con Bielorrusia, que es un estado dictatorial verdaderamente espantoso, que para sacar el petróleo ya no del Cáucaso, sino de los Urales, que son las dos regiones petroleras. Y ahora que están en el ámbito de la veda nuclear, sobre todo Alemania, Francia, que tiene más problemas, porque Francia sí depende de la energía nuclear fundamentalmente para su electrificación, y que van a usar más petróleo en tanto inventan fuentes alternativas, necesitan negociar urgentemente con quién les va a dar el petróleo, sea del Caspio o sea de los Urales. Debido a esta situación, tenemos también la invasión a Libia. Libia es pues un país que tiene mucho gas y petróleo, y entonces es cercano geográficamente a la Unión Europea. Entonces ahí también nos explicamos esa intervención sobre pretexto de proteger a los civiles, ¿verdad? No perdamos de vista que toda esta escalada bélica entre Rusia y Georgia ha trastocado los intereses de los países occidentales. Georgia decide erigir a Estados Unidos y a la Unión Europea como los verdaderos muros que le permitirán contener los deseos imperialistas de Rusia, atemperar su interferencia y desinflar las ambiciones separatistas de sus provincias. Contrario a ello, Rusia enfurece con este discurso pro-norteamericano de Georgia por la ayuda económica que recibe de Estados Unidos y sobre todo por su interés supremo de ingresar a la OTAN, un hecho que estorba de sobremanera el mejoramiento de las relaciones con Rusia. Georgia era un punto importante para la entrada a la OTAN, para así favorecer que las fuerzas de la OTAN cuidaran este ducto que no pasa por territorio ruso, que es el ducto BTC. Entonces ya no estarían ahí los guardafronteras de Rusia, que se encuentran en la región de Abjasia y de Osetia, que están dentro del territorio georgiano, y por lo tanto impiden la entrada de Georgia a la OTAN. Hablando un poquito de estos actores occidentales que se acercan a esta crisis del Cáucaso, pudiéramos decir entonces que Estados Unidos es un aliado de Georgia, entre otras cosas porque también Georgia es un país geográficamente cercano a Irán.
Eso es posible, y no solo eso, sino por su conflicto con Rusia. Es decir, es esta vieja cosa que hace un momento mencionaba, la revisión de la Guerra Fría. Por un lado, y por el otro lado, que el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Claro. Los rusos son enemigos de los norteamericanos, los rusos son enemigos míos, yo soy aliado de los norteamericanos. Igual con los iraníes. Y aunque hay que reconocer que el peligro real que se transmita ahí la presencia iraní viene a través de Azerbaiyán más que de otro lado, por la influencia religiosa y los grupos azeríes que viven en Georgia. Pero desde ese punto de vista, los georgianos mantienen una identidad muy clara. Yo creo que esa es una de las cosas bien interesantes. Pese a que son un grupo, una nación pequeña, mantienen muy definidas, muy precisas y inconfundibles sus rasgos, su presencia física, su presencia cultural, incluso su lengua. Nosotros les decimos Georgia, los rusos les dicen Grusia, ellos se dicen Kalberi. Nothing que ver, como les dicen unos y como les dicen otros, y no se ofenden con ninguno ni con el otro, mantienen su, digamos, relación, pero sobre todo mantienen su manera de ser. Y incluso su lengua y sus costumbres vienen de tradiciones propias, solo que pues la economía no les da. Otros analistas internacionales no dejan de destacar los constantes forcejeos que existen para obtener el dominio de los recursos estratégicos como el petróleo y disfrutar de las bondades geoestratégicas que representa la región caucásica, envuelta entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que conecta el traslado del petróleo y gas que tanto necesita la Unión Europea y en donde operan los mayores consorcios petroleros del mundo. Cabe subrayar que en la región existe una serie de gasoductos y oleoductos de la mayor importancia y que nuevos proyectos están en marcha para aligerar la dependencia energética de Europa y también aprovisionar de hidrocarburos a China, Japón y a economías emergentes. Tenemos otro bloque más que está a favor del que no le importa tanto el reposicionamiento de Rusia, que es Francia y Alemania y algunos países del Mediterráneo, Grecia, España misma. ¿Por qué? Porque básicamente ellos se benefician de la alianza que tienen con Alemania con Rusia y Alemania para la venta de energéticos. Incluso ya excluyeron a los países de Europa Oriental del ducto que lleva gas hacia Alemania, que es el Nord Stream, que es un ducto que sale del mar Báltico y llega a un puerto alemán, sale del puerto de Archangelsk y llega a un puerto alemán, y ya por lo tanto los países de Europa del Este ya no pueden hacer nada en el sentido de que hay una gran cooperación de gas por medio de este nuevo ducto entre Alemania y Rusia. Entonces Europa está dividida. Para los norteamericanos, sacar el petróleo de esta zona, imagínense lo que significa. El Caspio es el 17% del petróleo del planeta. Es más petróleo que Venezuela, México. Bueno, es más petróleo que el que hay en el Mar del Norte y en, ¿cómo se llama?, en Sudamérica juntos. Pero el petróleo no vuela, ni se va por internet. Se transporta. Y hay dos caminos, o Rusia, pero Rusia está en conflicto con Chechenia, que ese es uno de los oleoductos, claro, o Georgia. Y el otro, Georgia, sería el camino para llegar a Turquía y a través de los puertos turcos sacar el petróleo, porque hoy Turquía sí es una aliada de la OTAN, es una aliada de los Estados Unidos. Resulta muy interesante ponderar todo este juego geopolítico que se maneja alrededor de los países occidentales en esta crisis del Cáucaso. Estados Unidos y la Unión Europea, que se aprestaron a condenar las acciones militares en la zona, se rehúsan a reconocer a estas dos pequeñas naciones independientes, que sí lo ha hecho Rusia. Por otro lado, la Unión Europea tiene el problema de cómo acomodarse frente al dilema de su dependencia energética con Rusia, pero rechazar este tallo autoritario que ha mostrado Rusia con esta incursión en Georgia. Y por otro lado, Estados Unidos, un país que ahora está limitado presupuestalmente para seguir dando apoyo adicional al ejército en Georgia.
Les pedimos a que nos acompañe a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de reforma para elevar el límite legal del endeudamiento derivado del acuerdo alcanzado el domingo entre la Casa Blanca y los líderes demócratas y republicanos. La iniciativa contempla recortes presupuestales de hasta $2.4 billones para los próximos 10 años. En este acuerdo no se pudieron aumentar los impuestos para quienes más ganan, un objetivo demócrata que la oposición republicana logró evitar. La Unión Europea ha señalado la urgencia de que el Consejo de Seguridad de la ONU tome una posición clara sobre la necesidad de poner fin a la violencia en Siria, luego de que este domingo se intensificara la represión de las manifestaciones, lo que dejó unos 140 civiles muertos. Inició en La Habana el 7º periodo de sesiones de la Asamblea Nacional Cubana, donde se incluyó el informe de la ejecución del plan económico en el primer semestre de 2011 y la liquidación del presupuesto del Estado en el año 2010. Se espera que los 600 diputados aprueben más de 300 reformas encaminadas a actualizar el actual modelo económico socialista de corte soviético, altamente centralizado, y se prevé una ampliación del sector privado en la economía. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi comparecerá este miércoles ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la actual crisis económica y las consecuencias del drástico plan de ajuste de su administración. Berlusconi deberá presentarse ante la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que el ministro del Trabajo Mauricio Sacconi confirmó que un día después tendrá lugar una mesa de debate entre el gobierno y representantes de los sindicatos y del sector empresarial. Corea del Norte accedió a retomar la plática de 6 bandas con Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón y Rusia para dialogar sobre la viabilidad del desarme nuclear sin precondiciones. Ante esto, Washington y Seúl manifestaron que aún es pronto para saber si esto conducirá a una reapertura completa de negociaciones. Los invitamos a comentar algunos de los principales acontecimientos internacionales que tendrán lugar en los siguientes días. El 1 y 2 de agosto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos hará una visita de Estado a México con el objetivo de estrechar la colaboración entre ambos países. Es importante mencionar que se trata de la primera visita que hace el mandatario colombiano Juan Manuel Santos a nuestro país, en donde ya cumple por estas fechas su primer año de gobierno. Del 2 al 5 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, en Colombia, una conferencia sobre bioenergías de las Américas, en donde participarán los sectores empresariales, el académico y también diferentes expertos que buscan alentar todo este intercambio de energías limpias. Es importante señalar que se espera la presencia de varios conferencistas importantes de Estados Unidos, de Colombia y también de Brasil, con el objetivo de hablar sobre temas relacionados con la bioenergía, la agroindustria y también la perspectiva del bioetanol como negocio. Y por último, y no menos importante, le platicamos que el 7 de agosto el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hará una visita a la zona de Fukushima en Japón. La comunidad internacional espera que se haga un llamado para reforzar todas las medidas de seguridad ante este accidente nuclear. Además, también se espera que Ban Ki-moon se reúna con sobrevivientes y damnificados de este desastre nuclear que fue y que se ocasionó ante el terremoto sucedido en marzo de este año. Vamos con información legislativa de carácter internacional, pero primero hagamos una pausa. No se vayan.
Congreso de la Unión tiene una tarea fundamental que desarrollar en materia de asuntos internacionales y de política exterior. Vayamos entonces a ver qué sucedió en la segunda comisión de la permanente que tradicionalmente revisa asuntos de política exterior. Vayamos a ver el trabajo en las comisiones del Senado. Felipe González Morales, relator especial sobre los trabajadores migratorios y miembros de sus familias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizó una visita de trabajo al Senado de la República, en donde se coincidió en que el crimen organizado atenta contra la seguridad y la vida de los migrantes que cruzan la frontera, lo que convierte el tema en un asunto de seguridad nacional, fronteriza y regional. El relator especial se enfocó en dos temas: el reglamento de la ley de migración y los delitos contra migrantes en México. Nos parece que desde luego es crucial avanzar en el desarrollo normativo y asimismo lo es en que ese desarrollo normativo se traduzca en implementación efectiva, de manera de que los derechos de las personas migrantes se vean efectivamente fortalecidos. Parece que es importante también que se fortalezcan las investigaciones respecto a los delitos que se cometen contra las personas migrantes, en particular a raíz del hallazgo de fosas conteniendo una cantidad importante de personas, muchas de las cuales se asume que serían migrantes. Bueno, luego de la intervención del funcionario, estos fueron los posicionamientos de los presidentes de las comisiones de Población y Desarrollo, Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales Internacionales y también el de Asuntos Fronterizos Sur. El hecho de tener una ley donde se le reconozcan los derechos al migrante independientemente de su condición migratoria, le permite la oportunidad de existir, de acercarse a una autoridad, de tener un debido proceso y de reclamar y exigir, conforme a lo que este país se ha comprometido, que sean respetadas sus derechos humanos. Nosotros también estamos preocupados por qué va a ocurrir con el reglamento, porque a veces lo que ocurre con los reglamentos es que se convierten en las letras chiquitas de los contratos que no se ven y que modifican, alteran el espíritu de la propia ley. Estamos empeñados en que en el periodo que estamos por iniciar de sesiones de septiembre a diciembre se presente finalmente un documento, una iniciativa de ley, y que hay el consenso de senadores del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, y estoy seguro que también de otros grupos parlamentarios, de impulsar finalmente este mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos. Bueno, hay que señalar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos analizará la situación del migrante en México, en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. Se visitarán estaciones migratorias y sostendrá reuniones con autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. Y al final de la visita va a emitir un informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al respecto de la situación que se vive. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se convirtió en el primer personaje extranjero en dar un discurso desde el nuevo recinto legislativo de Reforma, al ser recibido en sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El presidente del Senado, Manuel Fabio Beltrán y Rivera, recibió a Colom haciendo referencia a la situación en la frontera común al sur de nuestro país. En el Congreso reconocemos una deuda con la frontera común entre nuestros dos países, y en ese contexto es que estamos revisando viejos patrones e inercias en la búsqueda de soluciones comunes y negociadas frente a los retos que tenemos. Un ejemplo significativo es el tema de la migración y su vínculo con el problema de la trata de personas. Y es entonces como los legisladores mexicanos estamos comprometidos con esa nueva perspectiva y realizamos modificaciones sustantivas a nuestra Constitución política. En ese sentido, destacó la nueva ley de migración aprobada hace 3 meses en el Congreso mexicano. También quisiera asimismo destacar que la promulgación de la nueva ley de migración en México representa un profundo replanteamiento de posiciones y la anulación de prácticas anacrónicas que vivíamos por muchos años. El Estado mexicano ahora garantizará el respeto de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes y en especial de los grupos vulnerables, con independencia de su situación migratoria. Por su parte, el presidente Colom resaltó los lazos que unen a ambas naciones mediante la cultura maya y también hizo referencia a la ley de migración. Quisiera agradecerle al sistema de migración mexicano, al sistema de migración mexicano, por la labor que han realizado. También quisiera agradecerle al sistema de migración mexicano, al sistema de migración mexicano, por la labor que han realizado.
del gobierno mexicano y de Congreso y de Senado esa ley de migración. Es un avance importante, es una buena ley. Entiendo que ahorita está en el proceso de reglamento y creería yo que esa ley va a traer muchísimas más garantías a esos héroes y heroínas que toman la decisión del camino al norte y de la migración. Yo así los veo. No sé si yo algún día me animaría a hacer esa travesía, pero esa valentía tiene que ser protegida. Esa frontera no tiene por qué ser así. Si la voluntad, el cariño y la solidaridad entre nuestros pueblos ha sido evidente siempre, no veo por qué no se pueda realizar y ejecutar un proyecto de esa naturaleza. De acuerdo al formato establecido, ningún otro legislador hizo uso de la palabra. El Congreso mexicano, a través de la Comisión Permanente, expresó su consternación por la pérdida de vidas humanas en el doble atentado ocurrido el pasado 22 de julio en Noruega, Oslo y en la isla de Utoya, en donde murieron un total de 76 personas. Asimismo, externaron su solidaridad y la condena por estos hechos con el pueblo noruego. Este cuerpo colegiado condena enérgicamente las acciones de terrorismo que lesionan la vida de la población inocente y hace votos de confianza por la pronta recuperación y restablecimiento de la vida cotidiana de sus habitantes. Expresamos nuestras más profundas condolencias y reiteramos nuestra solidaridad y apoyo al gobierno noruego. El turno ahora en las acciones y en el trabajo que se realizó en las comisiones en la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con el consejero presidente del IFE a fin de conocer las necesidades del Instituto Electoral para impulsar el voto de mexicanos en el extranjero en la elección federal del 2012. Si hay algo que hacer, esperaríamos que así fuese, en términos prácticos y si fuese posible legales, para ampliar el voto de los mexicanos en el extranjero. Leonardo Valdés presentó la estrategia para impulsar la participación electoral de mexicanos en el exterior, la credencialización, modalidades del voto vía postal, así como las campañas electorales fuera del territorio nacional. Se suprime el costo para el ciudadano del envío de la solicitud de inscripción. En este proceso electoral, el IFE absorberá el costo del porte pagado para la solicitud de inscripción. El PRI preguntó sobre la posibilidad de usar una urna electrónica en el 2012. Pero en lo personal estimo que el tema de la urna electrónica es muy interesante. Incluso en nuestro programa de acción se señala que habría que probar urnas electrónicas de manera piloto para ver cuáles son sus resultados. Que le llamamos no urna electrónica sino boleta electrónica. Es un instrumento muchísimo más elemental y sencillo que las urnas electrónicas que se han desarrollado ya en otras autoridades electorales en nuestro país. El PAN invitó a buscar opciones como la matrícula consular para impulsar la credencialización de los migrantes. Lejos de solamente una credencial de elector, es un derecho que nos han estado reclamando y muy legítimo de parte de los migrantes, lo cual nosotros refrendamos. En nuestro contacto con las comunidades en los Estados Unidos nos encontramos que es una especie de círculo vicioso. Se les complica obtener su matrícula consular a aquellos que justamente no tienen su credencial para votar. El PRD se refirió a los pendientes del Congreso en materia de modalidades del voto en el exterior. Que también el Congreso de la Unión asumamos también esa parte de responsabilidad que nos corresponde para modificar los artículos que se requieran, pero que sí se piense bajo qué parámetros o bajo qué modelos. Reflexionar sobre la posibilidad de reformas constitucionales y de reformas legales para que, como usted bien dice, construyamos un modelo idóneo de participación del extranjero. El presidente de la comisión urgió a realizar los cambios legales necesarios para garantizar el voto ciudadano de migrantes en las elecciones federales del 2012. Ataquemos los problemas con mayor apertura. Tenemos que encontrar solución al tema central. Como lo dijo bien el consejero presidente, son tres temas. El de la credencialización, el de las modalidades del voto y el de las campañas en el extranjero. Los invitamos a un corte y al regresar vamos a revisar la situación que se vive ante los desplazados y refugiados que ocasionó
la crisis caucásica con este enfrentamiento militar entre Rusia y Georgia a 3 años de este enfrentamiento. El enfrentamiento bélico entre Rusia y Georgia también ha tenido consecuencias muy graves en términos humanitarios. No olvidemos que los muertos ocasionados por los bombardeos en la capital de Osetia del Sur, en la ciudad de Tsimbal, también miles de personas huyen de Osetia del Sur hacia la región de Osetia del Norte. La misma Agencia de Naciones Unidas sobre Refugiados, la ACNUR, señaló en su momento que 100.000 desplazados se ocasionaron en los primeros días del conflicto. Las migraciones en la zona caucásica no solamente están motivadas por cuestiones militares, sino también son producto de discriminaciones étnicas y raciales debido a la conformación multinacional de las repúblicas exsoviéticas. Estos movimientos poblacionales han estado anclados a la problemática de la intolerancia y las guerras, pero también se entienden debido a razones económicas. La misma Rusia sigue siendo un polo que atrae mano de obra migrante constante para mantener viva su industria ante los patrones poblacionales que favorecen un mayor envejecimiento de su población. No podemos sustraer de este contexto las guerras de Chechenia y también el islamismo radical que utiliza el método del terror indiscriminado para intimidar a la población, ocasionando miles de muertos, heridos, desplazados y refugiados tras la caída del régimen soviético. La presencia de la rama wahabita ha alentado que los grupos chechenos encuentren en el terrorismo un medio para sacudir el status quo y presionar hacia un nuevo reacomodo político a propósito de alcanzar objetivos independentistas y autonomistas. Frente a la guerra en Chechenia, miles de personas han huido hacia Osetia del Norte, Daguestán e Ingushetia. Las hostilidades en el Cáucaso y en particular este enfrentamiento bélico entre Rusia y Georgia ocasionaron en los primeros 5 días del conflicto 100.000 desplazados y en total un movimiento poblacional de 200.000 personas según la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas, la ACNUR. Pero además también es importante señalar todo este desafío que se le abre a las agencias que están apoyando a las víctimas que sufren constantemente de guerras y que están en busca de protección y de refugio. Hágase presente en el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.gov.mx. Además, también le compartimos que usted nos puede ya seguir vía Twitter y vía Facebook en estas redes sociales. La dirección es @canalcongreso o bien en mi dirección particular @RinaMusali. Bueno, pues ya llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y les recordamos que Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión todos los sábados a las 8 de la noche en el Canal del Congreso. Muchísimas gracias.